Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Contradicciones en el Congreso por el presupuesto de la Nación 2015. Según algunos diputados, el Ministerio de Finanzas todavía no da opinión sobre los cambios propuestos por los congresistas. Más de 300 alcaldes manifiestan pacíficamente y exigen a los diputados la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación del próximo año. Corte de Constitucionalidad ordena al Congreso que en 5 días convoque a la conformación de la Comisión de Postulación para elegir al nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Juez de paz del departamento de San Marcos será el nuevo director del Sistema Nacional de Presidios. Y en México, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia la disolución de las policías municipales luego de que estos elementos de la Policía Municipal de Ayotzinapa, Guerrero, participaran en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. De contarle que el Congreso de la República trabaja a marchas forzadas para la aprobación del Proyecto General de Ingresos y Egresos de la Nación. La fecha límite es el próximo domingo a la medianoche. De lo contrario, quedará vigente el presupuesto asignado desde el año 2013. Solo 3 días quedan para que el Congreso apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el 2015. Uno de los trasfondos que están denunciando las bancadas es que el Ministerio de Finanzas aún no manda las modificaciones que las bancadas le sugirieron. Según Roberto Alejos, ellos aún no conocen cómo está la propuesta. El gobierno presentó un dictamen a través de la Comisión de Finanzas y a ese dictamen nosotros le hicimos observaciones. Fueron las famosas mesas técnicas donde cada partido presentó su asesor. Y ese dictamen debería de haber venido a regreso con los cambios que el gobierno está recomendando. Y eso es lo que no ha venido. No tenemos nosotros un dictamen final donde podamos observar realmente si hubo o no hubo reducción, de cuánto es la reducción, y el tema que a nosotros más nos interesa, que son las famosas normas presupuestarias. Sin embargo, el presidente del Congreso asegura que la sesión plenaria no inició porque la Comisión de Finanzas del Legislativo aún no tenía lista la propuesta que se le entregará a los jefes de bloque. Hemos estado en comunicación con la Comisión de Finanzas, que es donde están trabajando, y la información que se nos ha dado es que no estaban listos con el dictamen el día de hoy. De tal manera que si no hay dictamen para que podamos discutir el presupuesto de la Nación, hemos convocado para el día de mañana a las 9 de la mañana, a efecto de que entonces se pueda discutir ya con un dictamen que venga de la Comisión de Finanzas y que los señores diputados puedan entrar al Pleno y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. El presidente del Congreso convocó a sesión plenaria para este viernes para que el organismo ejecutivo termine de armar la propuesta que se le entregará a los parlamentarios. Más de 300 alcaldes realizaron una marcha para pedir la aprobación del presupuesto del próximo año. Los alcaldes de toda la República aglutinados en la NAM realizaron una caminata en la que demandaron a los congresistas aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2015 por 71 mil millones de quetzales. Creemos que es viable que el presupuesto 2015 sea orientado en función de la necesidad, porque no podemos seguir con un presupuesto de 2012, ¿va? La verdad es que ya no podemos hacer el ejercicio de cumplir con las demandas de nuestras comunidades, que es a donde se da la respuesta inicialmente. Si hay un presupuesto sobre los ingresos, el porcentaje que nos dan realmente viene siendo de acuerdo a las necesidades que tuvimos en el 2012-2013. Y hoy estamos demandando
a que dentro de las consideraciones de ese monto, que considero que ha aumentado de acuerdo al planteamiento del Ministerio de Finanzas, cumple con las metas y por lo menos con la parte que nosotros estamos demandando para cumplir con el desarrollo de nuestras comunidades. En los últimos 2 años, las municipalidades han tenido un techo anual de 6.140 millones de quetzales. Para el 2015 el monto aumentaría a 6.350 millones. Y he de contarle que el presidente aseguró que él no ha tenido nada que ver en la movilización de los alcaldes, que son pues personas que están buscando que con la aprobación del presupuesto se cumpla con sus derechos. No es mandado por el Partido Patriota, eso es decisión de los alcaldes, porque los alcaldes saben que si efectivamente no están disponibles esos recursos que son parte del presupuesto, ellos pueden salir afectados. Nosotros hemos evitado hasta ahorita, en los traslados que se hicieron, hemos cumplido con el situado constitucional que se les tiene que hacer a los alcaldes, y ellos tienen el temor de que efectivamente, si no se dan los bonos, puedan salir afectados, porque ahí sí tendríamos que hacer algunos recortes. Así que esa es la preocupación que ellos manifiestan, pero no es que sean mandados por nosotros. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha anunciado que el actual juez de paz del departamento de San Marcos será el nuevo encargado del sistema penitenciario. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunció que luego de 5 semanas de proceso de selección y análisis, ya se decidió nombrar al nuevo director del sistema penitenciario. La persona que tuvo el mejor punteo, la mejor calificación durante todo este proceso, que me recomienda la comisión y que yo valido porque he revisado todos los expedientes, es el licenciado Giovanni Pivaral, que actualmente se desempeña como juez en San Marcos. Primero vimos los títulos que acreditaban, los trabajos, el perfil lo definió Sociedad Civil y nos dijeron: concentrémonos en pedir calidades profesionales. Segundo, que los trabajos académicos profesionales estén orientados sobre temas del sistema penitenciario, preferiblemente. Tercero, que tengan conocimiento sobre el sistema. Y luego hubo una tabla de gradación en donde hay varios aspectos que nos envió el Movimiento Pro Justicia. El ministro de Gobernación afirma que todos los señalamientos que se realizaron contra los candidatos se evacuaron públicamente ante la sociedad civil. Anthony Giovanni Pivaral de León tiene una maestría en criminología y doctorados en sociología y ciencias políticas y en derecho penal y procesal penal. Tiene colegiado activo, 12.473, 51 años de edad. Actualmente es juez de paz quinto desde el año 2010, nacido el 13 de agosto de 1963 en la ciudad occidental de Quetzaltenango. Es juez desde el 5 de mayo del 2010. Es en la actualidad relator suplente de la Oficina Nacional de Prevención de Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, y asumirá el cargo tras presentar su renuncia como juez del organismo judicial. Y según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, hay que darle el beneficio de la duda al nuevo director del sistema penitenciario, porque aunque no tenga relación directa con el tema, por el hecho de ser juez, podría ser alguien que por su preparación pueda aportar algo a la entidad. Saludamos ante todo el proceso de elección que se adoptó para nombrar a la hora de director. Sabemos que esta institución, como muchas otras instituciones en Guatemala, pues atraviesa por una crisis importante frente a las posibilidades que tiene uno de asumir y de dirigir esta institución. Pues en primera instancia habrá que darle el beneficio de la duda. Siendo él juez o viniendo del organismo judicial, puede entender o ya tiene una perspectiva de cuáles pueden ser los problemas que pueden aquejar a esta institución. Pausa, regresamos a las 8:45 con más noticias. Vamos con las noticias. Hay que contarle que la Corte de Constitucionalidad ha ordenado que en 5 días se convoque a la comisión de postulación para elegir al nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal.
La Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso de la República convocar a la comisión de postulación para elegir al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. La CC fijó un plazo de 5 días a partir de que sean notificadas las partes para que el legislativo actúe conforme a lo ordenado. Son 5 días a partir de la notificación de esta resolución. Se hace acá la salvedad de que bien pueda ser el Congreso de la República en pleno, o como lo dice el artículo 3º de la Ley de Comisiones de Postulación, si es que ya entrara en receso el Congreso, la Comisión Permanente. Aparte de esto, deja también algunos otros pronunciamientos para hacer efectivo el amparo provisional otorgado. Uno de estos es que, siendo que es un hecho notorio y público, que la directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal, que ejercía la titularidad, cesó en sus funciones por haber tomado posesión en otro cargo del Estado. Quien la sustituye actualmente en forma interina deberá permanecer en el ejercicio hasta el momento en que concluya el proceso de selección y elección que inicia con la convocatoria que se ordena hacer al Congreso de la República. Blanca Stalin fue la última directora del Instituto de la Defensa Pública Penal y renunció al puesto para asumir como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Canal Antigua y revista Contrapoder presentan una investigación titulada Justicia Express para el decano. El Ministerio Público marcó tiempo récord en agenda de justicia. En 8 días solicitó a una jueza cerrar el caso contra el licenciado José Guillermo Alfredo Cabrera Martínez. Se le acusó de homicidio culposo tras haber colisionado con un motorista la noche del 8 de octubre en el cual el motorista falleció. Los involucrados son el abogado Freddy Cabrera, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por otro lado, el motorista, un joven 32 años, quien laboraba en carretera a El Salvador. Un amigo lo recuerda como una persona muy tranquila y responsable. Por muy buena persona, gente trabajadora, humilde, ¿verdad? Que era de las personas que no se metía con nadie. El accidente se registró en una curva inclinada exactamente en el kilómetro 7.5 ruta a Mushbal, antigua carretera a El Salvador. Un accidente que para muchas personas puede ser solamente una desafortunada situación sin mayor anormalidad. O sea que es un tema normal que podemos, si revisamos los expedientes del organismo judicial y del Ministerio Público, encontraremos que hay muchísimos casos que se resuelven de esta manera, ¿no? Sin embargo, lo inusual de este percance fueron las acciones tomadas por las instituciones involucradas. El Ministerio Público no realizó la investigación para determinar las causas del accidente y 8 días después declinó el proceso y solicitó a la jueza cerrar el caso contra el decano por una supuesta indemnización que se le otorgó a la familia a través de la aseguradora que cubre al abogado. Según la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en estos casos deben seguir con un protocolo de investigación, tanto el Ministerio Público como la PNC. Procede el Ministerio Público en tomar todos los datos del conductor, verificar su historial de su licencia de conducir para establecer que es un conductor autorizado. El conductor del vehículo involucrado se va a un centro asistencial, es en los hospitales donde el INASIF realiza las pruebas para poder verificar si la persona que conducía uno de estos vehículos involucrados en el hecho de tránsito no conducía bajo efectos de alguna droga o bajo efectos de alcohol, pero definitivamente es parte del protocolo el realizar estas pruebas de alcoholemia o de consumo de drogas para poder establecer realmente el estado en el que se conducía. Algunos abogados analistas consideran que es totalmente normal porque se cuenta con una acción conciliatoria entre ambas partes. Generalmente los casos, este tipo de casos, se dilucidan en audiencia conciliatoria en el Ministerio Público. Eso significa que si las partes se llegan a poner de acuerdo, pues el Ministerio Público no tiene más que pedir el desistimiento del caso. Lo que hace es que ya no se habilite ningún proceso para ninguna de las personas. Por su parte, allegados a la víctima consideran que este es un caso que necesita ser esclarecido por el sistema de justicia. Me extraña que ese caso se haya resuelto en dos semanas, 3 semanas aproximadamente, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que se haga justicia, ¿verdad? En una primera versión, la supuesta causa del accidente parecía que la camioneta agrícola conducida por el decano iba en contra de la vía, pero el abogado afirmó que el motorista no llevaba luces encendidas. Entonces, al tratar de esquivar a esta persona,
esta persona venía a una velocidad tan fuerte y sin luz, cuando yo trato de esquivarla, me da todavía en el lado izquierdo, explotándome la llanta del lado izquierdo, delantero, y en ese momento se abren las bolsas de aire. Lo que llama la atención para allegados por considerarlo una persona prudente para manejar. Él siempre manejaba con prudencia, ¿verdad? Incluso la moto era nueva, estaba en perfectas condiciones. Un hecho que establece los casos cuando siguen un curso normal, una revisión de 10 sentencias de homicidios dictadas entre 2009 y 2014 indican que el tiempo promedio entre accidente y resolución de casos puede ocupar entre 1 y 2 años. El caso del decano Cabrera, la justicia fue pronta. Con información de Sofía Menchú para Contrapoder y Jasmine Ávila para Canal Antigua. Momento del clima. Buenas noches, estamos de regreso acá en este segmento de entrevistas de a las 8:45 hoy día jueves. Soy Quique Godoy, pero hoy me acompaña la licenciada Carmen Ortiz. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Quique, buenas noches. Bienvenida a los días jueves, yo sé que has estado por acá, pero claro, bienvenida a los días jueves. Gracias. Y nos acompaña hoy acá en cabina Andrea Barrios del colectivo Artesana y representante de la sociedad civil para la elección del director del sistema penitenciario. Andrea, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y por la vía telefónica tenemos a Anthony Vivaral, recién nombrado director del sistema penitenciario, lo tenemos por la vía telefónica y vamos a conversar con él de primero y le doy la palabra a Carmen para que iniciemos la conversación. Buenas noches, licenciado Vivaral, es un gusto tenerlo en Canal Antigua, gracias por aceptar participar con nosotros esta noche. La primera pregunta tiene que ver con, imagino que nuestra audiencia está interesada en conocer un poco acerca de usted, de su perfil profesional y el expertise que le calificó para asumir o para ser nombrado para este puesto. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo muy cordial para usted, licenciada Andrea Barrios, y para la licenciada Carmen Ortiz. Quiero comentarles de que yo tengo un bacalaureato Artibus y una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Soy abogado y notario, tengo una maestría en Criminología de doble titulación por las universidades de La Habana y San Carlos de Guatemala. Tengo el título de Educación Superior y el doctorado con peso cerrado de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente estoy finalizando el doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal en la sede central de la Universidad Da Vinci, independiente a varios diplomados internacionales y nacionales. Anthony, actualmente está como juez en San Marcos, por lo que entiendo. ¿Cómo fue el proceso de poder interesarse en participar para ser director del sistema penitenciario? Bueno, déjeme contarle que desde hace algunos años yo fui director ejecutivo de centros, de algunos centros de detención preventiva. Estuve en la ciudad de Antigua Guatemala, en Chimaltenango, Mazatenango, Cobán, Petén y Canadá como director de esos centros. Y desde ahí me ha interesado muchísimo el qué hacer del sistema penitenciario. Quiero comentarle que todas mis tesis, la de grado, la de maestría y la de doctorado, han sido todas enfocadas a asuntos relacionados con el sistema penitenciario. Y estoy muy convencido de que se puede hacer un buen trabajo y reencauzar el sistema penitenciario hacia donde la ley ordena. Usted fue director también de la Granja Penal Canadá y en el 2009 usted fue detenido por la fuga de un reo en esa ocasión. ¿Cómo explica usted esa situación? Y luego me gustaría que la licenciada Barrios me comentara cómo es que este hecho no afectó finalmente el proceso de selección. Bueno, antes que nada quiero decirle de que efectivamente sí fui procesado por la fuga de un reo, pero luego resolví totalmente mi situación jurídica. Yo no tuve ninguna participación en ese hecho. Es más, ese lamentable hecho, valga la redundancia, se dio exactamente el día que yo me estaba graduando como abogado. Yo resolví mi situación jurídica en el juzgado de primera instancia de Escuintla. Se me aplicó una medida que se llama suspensión condicional de la persecución penal. Ni siquiera llegó a debate, no hubo pruebas en mi contra y toda la situación está totalmente ejecutoriada desde el mes de noviembre del año 2011. Independientemente a eso, el artículo 24 de la Constitución Política de la República establece claramente que los antecedentes penales y policíacos no deben de ser limitantes para poder optar a un cargo público. Sin embargo, yo no poseo ni antecedentes policíacos ni penales, toda vez de que nunca fui, ni siquiera llegué a proceso por ese hecho. ¿Cómo lo explica, licenciada Barrios? ¿Cómo lo vio la comisión desde su perspectiva?
Bueno, en cuanto a la situación que se menciona, sí, efectivamente aparecía, digamos, este antecedente que se manejó incluso en los medios de comunicación, pero en su momento el licenciado Pivaral envió todas las pruebas, que nosotros solo estábamos como observadoras dentro de este proceso, y ahí se clarificó lo que él acaba de mencionar, de que cómo se había dilucidado su situación jurídica y cómo había cerrado el proceso. Aún así, yo creo que la experiencia de haber estado privado de libertad, en este caso, siendo coherentes con lo que se pretende en un sistema penitenciario distinto y las oportunidades que las personas merecen, yo creo que en este caso también la experiencia pues servirá para que él comprenda, y haber vivido en carne propia esta situación que de alguna manera no afectó el proceso. Él actualmente es juez, y para ser juez y ser relator suplente del Mecanismo Nacional contra la Tortura, esperaría yo que haya pasado todos los filtros y todas las pruebas suficientes para ser una persona que puede optar a un cargo público. Pero es importante decir que la reinserción es la lucha que tenemos para que las personas, no por haber estado en prisión preventiva o hayan sido condenados por una situación, no puedan tener la posibilidad de optar a un cargo público o tener una oportunidad laboral y de aportar a su país después de haber tenido una situación de esta naturaleza. Andrea, primera vez que se lleva a cabo un proceso de este tipo, aunque ustedes eran solo un consejo acompañante o asesor, ¿cómo vieron todo ese proceso, la mecánica que se dio y las personas que optaron por participar en el proceso? Bueno, yo creo que el hecho de que el ministro haya aceptado la petición que se le hizo desde las organizaciones de derechos humanos y sociales que trabajamos muy de cerca en el tema penitenciario, de abrir a un proceso de selección, un proceso de convocatoria abierta, y haber aceptado en primera instancia el perfil que las organizaciones presentamos, y en segundo momento haber aceptado la tabla de degradación que propuso el Movimiento Pro Justicia, sientan un precedente que, como conversábamos hoy con el ministro de Gobernación, el reto ahora es institucionalizar este proceso. Yo creo que la comisión hizo un trabajo bastante ético, profesional, muy serio. Había mucho compromiso por quienes integraron la comisión en llevar a cabo de manera transparente este proceso. La sociedad civil tuvimos la posibilidad de estar como observadoras y nos daban la posibilidad también de, siempre al finalizar cada reunión, de poder aportar, opinar, o si teníamos algo importante. Y me parece a mí que es un ejercicio democrático que va encaminado al fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, que finalmente es lo que nos interesa. Después de semejante escándalo en el tema penitenciario, era complicado poder salir de una manera en que se le dé la confianza al sistema penitenciario nuevamente. Yo tengo otra pregunta para el licenciado Pivaral, y es que me parece que él fue juez también de Santa Cruz, Varillas. Es un lugar en donde tiene lugar un conflicto alrededor de Hidro Santa Cruz y de la instalación de una hidroeléctrica. En el 2012 hubo la detención de 9 líderes, me parece, y hubo bastante tensión alrededor de este caso. En ese momento, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, emitió una sanción moral por violación reiterada a los derechos humanos hacia su persona, precisamente porque se decía de que se había violado los procedimientos que usted estaba llevando para hacer justicia. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Bueno, quiero aclararle que hasta el día de hoy me estoy enterando de la referida sanción, porque a mí la Procuraduría de Derechos Humanos jamás me ha notificado ningún tipo de sanción. A mí en su oportunidad me pidieron un informe circunstanciado sobre los hechos que se dieron el día 1 y 2 de mayo del 2012. Yo rendí ese informe a la Procuraduría de los Derechos Humanos y también a COPRED, y pues hasta ahora me estoy enterando de que yo tengo una sanción moral. En todo caso, también se estaría violando mi derecho de defensa, porque yo jamás he sido notificado de dicha sanción. Pero quiero decirle de que todos los procedimientos se dieron conforme a derecho.
toda vez de que también a la Honorable Corte Suprema de Justicia se rindió un informe y no se encontró ningún procedimiento que no estuviera apegado a derecho. Lo que en su momento se dijo fue de que se hizo un traslado para la ciudad de Guatemala de las personas que fueron detenidas, y efectivamente sí se hizo, pero fue para resguardar y salvaguardar la integridad y la vida de esas personas. El doctor Anthony Vivaral se encuentra aún en Tecunumán porque está aún como juez allá en Tecunumán San Marcos. Y justamente la siguiente pregunta, ¿cuál es el procedimiento ahora? ¿Ya hay alguna notificación? ¿Ya hay un nombramiento formal y oficial? ¿Y cuál es el procedimiento para dejar esa judicatura? Muchas gracias, don Quique. Le quiero comentar de que la ley de carrera judicial establece una situación que se llama excedencia, que básicamente es como un permiso por un tiempo específico para que las personas que pertenecemos a la carrera judicial, o sea, a los jueces, podamos separarnos totalmente del organismo judicial por un tiempo específico y luego al terminar ese periodo, pues reintegrarnos nuevamente al organismo judicial. Ese es el procedimiento que yo estoy solicitando a la presidencia del organismo judicial y será el recientemente nombrado presidente de la Honorable Corte quien autorice dicha excedencia. Ahora el tiempo que él va a llevar para aceptar mi solicitud pues dependerá del arduo trabajo que tiene, ¿verdad? Porque comprendemos que está ahorita como recién electo, pues tendrá muchísimo trabajo, pero esperemos que el trámite administrativo se dé lo más pronto posible. Yo ya presenté mi solicitud directamente a la Secretaría de la Presidencia y solo estamos esperando de que se nombre a la persona que me vaya a suceder. Bueno, el primer trabajo que tiene es ver cómo paga sueldos a fin de mes, pero fuera de ese pequeño problema que tiene el presidente del organismo judicial, Andrea, el procedimiento en sí, el poder entender o comprender las experiencias que tuvieron varios de los candidatos, el entender la parte académica, ¿qué es lo que más pesa en un momento como estos para tomar una decisión en una institución muy desgastada, con muchos problemas recientemente? ¿Qué es lo que más pesa, la experiencia o la parte académica? Bueno, en la tabla de gradación se le dio una calificación a la parte académica superior a la parte de la experiencia profesional, aunque en Guatemala no existe la carrera penitenciaria. Correcto. Entonces era pues valorar si la persona por voluntad propia o interés personal haya hecho estudios o haya elegido carreras o haya decidido, como en el caso del licenciado Pivaral, hacer sus trabajos de tesis relacionados a la temática o a la problemática penitenciaria. Sin embargo, hubo 21 participantes, que yo creo que eso es importante también decirlo, que cuando nosotros dijimos saquemos la convocatoria, pensamos pues si llegan 3 será un éxito, pero llegaron 21 candidatos, de los cuales 3 presentaron su renuncia durante el proceso, pero nos parece que fue importante valorar la parte profesional, la parte académica, y hubo una valoración también de la parte de la ética, además de que una de las universidades del país realizó las pruebas psicométricas. Pesó mucho también la presentación de un plan de trabajo, según explicaban hoy los integrantes de la comisión, y las entrevistas en las cuales se les hicieron preguntas también relacionadas a la parte académica y a la parte profesional, que también fue importante a la hora de la toma de decisiones. Y en cuanto al plan, licenciado Pivaral, ¿cuáles van a ser sus prioridades, tomando en cuenta que estamos prácticamente a un año de que termine la gestión de este gobierno? Bueno, quiero decirle de que el sistema penitenciario durante muchísimos años ha sido observado como la cenicienta del sistema de justicia, y es necesario que esa visión cambie. Es necesario que el sistema penitenciario se integre de lleno a participar en todo el sector justicia. Mi plan de trabajo se basa en 4 ejes. El primero es el de revisar y fortalecer el marco legal del sistema penitenciario. Es necesario reformar y, si fuera posible, sustituir la actual ley del régimen penitenciario, elaborar reglamentos, etcétera. El segundo eje es el de fortalecer la administración y la gestión del sistema penitenciario. Necesitamos agilizar los procesos administrativos. Les cito un ejemplo. Es absurdo que para que a un vehículo al servicio del centro de detención de Petén, para cambiarle aceite, para darle un servicio menor, tenga que viajar a la unidad de Petén
hasta la ciudad de Guatemala. Situaciones como esas que se pueden hacer administrativamente lo tenemos que realizar, tenemos que profesionalizar al personal penitenciario, tenemos que diseñar e implementar una carrera penitenciaria, una escala jerárquica, un reglamento interno y muy importante la reclasificación de puestos y salarios. Pero algo vital para poder cumplir con el ordenamiento legal hacia el sistema penitenciario es fortalecer la rehabilitación del privado de libertad. Ese es mi tercer eje y necesitamos fortalecer los equipos multidisciplinarios en los centros de detención, de acuerdo a la cantidad de población reclusa. Tenemos que rediseñar, implementar programas de tratamiento individualizados para privados de libertad y promover actividades deportivas, en fin, varias situaciones que necesitamos para rehabilitar al privado de libertad para que cuando cumpla su condena y salga nuevamente a la sociedad, esa persona esté verdaderamente rehabilitada y pueda integrarse al capital humano de trabajo, porque ya el simple hecho de ser estigmatizado como una persona que ha sido condenada por un delito ya le resta muchísimo porcentaje de participación en el espacio laboral contra las personas que nunca han sido sentenciadas. Entonces hay que fortalecerlos en ese sentido. Mi cuarto eje es el desarrollar una infraestructura carcelaria de acuerdo a los estándares y normas en la materia penitenciaria. Tenemos que implementar un nuevo modelo de establecimientos penitenciarios, readecuar la infraestructura carcelaria, porque ustedes saben perfectamente que estamos superando el 200% de hacinamiento. Es necesario que nos integremos todas las instituciones del sector justicia para que, de acuerdo al rol de cada una de estas instituciones, podamos tomar en consideración medidas sustitutivas de la privación de libertad. Les cito a manera de ejemplo, por decir, el uso de grilletes electrónicos o de pulseras electrónicas, en donde, por ejemplo, una persona que ha sido condenada por la privación de... Perdimos la señal ahí al final ya con el doctor Anthony Pivaral. Andrea, para concluir solo con este tema, satisfecha con el proceso, decía, habría que institucionalizarlo ya para adelante. ¿Habrá un acompañamiento también de esa instancia asesora en la implementación del plan de trabajo del doctor Pivaral? Sí, nosotras vamos a darle el acompañamiento en base al trabajo que el colectivo Artesanas realiza desde ya hace 8 años dentro del sistema penitenciario, específicamente en el tema de mujeres privadas de libertad y de sus hijas e hijos, pero también como parte de quienes estamos acompañando el proceso de la implementación de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, que tendrá que ser el marco en el cual el licenciado Pivaral desarrolle sus acciones. Tenemos entendido que la política se hará pública en el mes de enero y por lo tanto esperamos que él enmarque sus ejes de trabajo dentro del quehacer de la política y que una de sus principales retos es la institucionalización de esta política y casa, digamos, de alguna manera, pues lo que él está planteando con algunos de los enfoques que tiene la Política Nacional de Reforma Penitenciaria. No sé qué tanto a él le dará tiempo en un año de gestión, pero por lo menos institucionalizar la política creo que será por algo positivo para el sistema penitenciario y principalmente para las personas privadas de libertad, que son quienes se merecen un sistema penitenciario que atienda sus necesidades y que finalmente estas personas puedan regresar a la sociedad guatemalteca siendo personas rehabilitadas y con un buen proceso dentro del sistema penitenciario. Gracias, Andrea, por habernos acompañado. Y recuperamos la llamada con el doctor Anthony Pivaral, por lo menos para poder despedirnos y agradecerle que haya recibido la llamada desde Tecurumán, San Marcos, y pues estaremos pendientes de la toma de posición y que logre empezar a implementar parte de este plan que nos mencionaba. Así que muchas gracias, Anthony. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y desde ya les digo que desde el momento de la toma de posición las puertas del despacho estarán abiertas para toda la prensa. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta allá, hasta Tecurumán. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en las 8:45. Volvemos en un momento. Estamos de regreso.
regreso acá a las 8:45 en esta segunda entrevista, y en esta ocasión nos acompañan para hablar del presupuesto 2015, pobreza y distribución del gasto. Nos acompañan Jonathan Mencos, quien es director del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y Samuel Zapil, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IDIES de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches. Carmen, por favor. Buenas noches y bienvenidos. Como ustedes habrán dado cuenta, hemos estado analizando el tema del presupuesto para el 2015 ya en varios programas, desde su estructura hasta aspectos eminentemente técnicos, y básicamente la discusión ha rondado en cuanto a las preocupaciones que están relacionadas con el grado de endeudamiento y la capacidad de pago por parte del Estado. Entonces, tenemos un presupuesto en el cual se está invirtiendo más en gastos de funcionamiento que en inversión, pero no únicamente invertimos poco en inversión, pues no destinamos poco dinero a inversión, que es alrededor del 19.6%, según entiendo, sino que además lo distribuimos más. Esto es importante porque la primera función y la función más humana de un presupuesto es mejorar las condiciones de vida y atendiendo las diferentes necesidades de la población. El Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Rafael Landívar justamente acaba de hacer un estudio sobre cómo está la distribución de esa poca inversión en el territorio del país, y nos gustaría que nos contara acerca de los principales hallazgos. Bueno, la idea principal de esta investigación es traer a colación, bueno, sí se aprueban techos presupuestarios y todo esto, pero queda, digamos, en el limbo la idea de a dónde va, cómo se distribuye la inversión, ¿verdad? Entonces, la conclusión principal del estudio es de que la inversión física, o sea, construcción de carreteras, escuelas, todo el tema de equipar a tema de seguridad, ¿verdad? Encontramos que la inversión va a los municipios con menos pobreza. Es una relación inversa entre pobreza e inversión pública. Esa es nuestra primera. Ahora bien, nosotros tratamos de ver, bueno, si había algún, digamos, el componente étnico influía en esto. Y otra de las conclusiones que encontramos es de que son las poblaciones o los municipios donde la población indígena es mayoritaria la que menos inversión recibe, digamos, por parte del Estado. Es decir, a mayor pobreza, menos inversión pública. Y menos presencia del Estado. Jonathan, contigo hemos hablado varias veces de esto desde otra perspectiva, hablando de que el sistema de recaudación en principio se supone es un mecanismo que trata de capturar más de quienes más tienen y capturar menos de quienes menos tienen, pero debería haber también una inversión en esa misma lógica, una inversión progresiva, donde al mismo tiempo debería haber más inversión en la población que menos tiene, y lo que nos dice es que es todo lo contrario lo que está sucediendo. Sí, de hecho, creo que la política fiscal de Guatemala representa todos los rasgos de la exclusión, de la discriminación de un país que tiene 500 años en ese problema. Tanto el gasto como en muy buena medida los ingresos tributarios se cobran en primer lugar al que tiene menos. En términos de su ingreso, son las poblaciones con menos recursos las que pagan más impuestos en términos relativos de sus ingresos. Si a eso agregamos por el lado de los ingresos la serie de privilegios, exenciones fiscales, pues vamos construyendo un sistema regresivo por el lado de los tributos. Y creo que el estudio reitera que también es regresivo por el lado del gasto, es decir, no está cumpliendo con la función que tiene la política fiscal de ser indudablemente por excelencia la mejor política social para distribuir el bienestar en una nación. Y eso, según mencionaba el estudio, no es un asunto de este gobierno en particular, sino pareciera que es una política de Estado. Es decir, vemos cómo el Estado tiende a beneficiar a grandes latifundios y algunas industrias, y mencionan, por ejemplo, la caña de azúcar y el hule en detrimento de estas poblaciones pobres e indígenas. Sí. Pero además de eso mencionan que la ejecución no solamente es precaria, sino que la inversión es precaria, sino que la ejecución también es bastante baja. Sí, digamos, normalmente cuando hicimos el análisis encontramos de que de lo asignado normalmente es la mitad de lo que se logra ejecutar en el tema de inversión.
Por ejemplo, en el caso de los municipios que tienen mayor índice de pobreza y mayor población indígena, de los que se le asignaba era alrededor de 1.700 quetzales per cápita. Pero de lo ejecutado solo se llega a ejecutar 700 quetzales. Entonces vemos cómo hay una disparidad en el tema. Y comparando con los municipios menos pobres, o sea, sucede que los municipios menos pobres se les asigna alrededor de 2.200 quetzales. ¿Y se ejecuta? Y se ejecuta 1.100 quetzales, o sea, ¿la mitad? La mitad siempre. Tenemos una baja ejecución. Jonathan, esto lo que hace es que sigue agravando esa disparidad, esa inequidad que tenemos como país, la agranda cada vez más aún por esa forma que está hecho el sistema de distribución. Sí, bueno, si nos vamos ya al inventario de la inversión pública, podemos encontrar que, por ejemplo, en salud, el primer nivel de atención de salud tiene la infraestructura para atender a la población que existía en Guatemala en 1955, por ejemplo. El segundo nivel de atención, que ya son los centros de salud con algún grado mayor de recursos y de capacidad instalada, responden a la población que existía en 1970. Entonces tenemos enormes rezagos que además nos permiten ver que es un estado de cobertura urbana. No es de extrañar, por lo tanto, que en las zonas más alejadas del país el poder que debería de ser público está en manos privadas, porque ni siquiera podríamos decir que las alcaldías logran compensar el gran déficit del gobierno central en términos de su administración. Por el contrario, las alcaldías también responden a muy pocos recursos. En el caso particular de las alcaldías, sí hay que reconocer que la forma en la que se les reparten los recursos los obliga a invertir un poco más, pero la pregunta siempre está en el ambiente. Son inversiones con impacto, son inversiones que responden a un plan de desarrollo territorial o a un plan de desarrollo regional o nacional, y desafortunadamente la respuesta creo que es no. Y en buena medida no solo la inversión pública se está llevando a cabo a través de no seguir los planes de desarrollo, sino seguir pues el clientelismo, elementos de corrupción. Lo vemos también en el financiamiento de las inversiones en funcionamiento, que también son importantes, pero que no están respondiendo a un plan de desarrollo. Por ejemplo, el presupuesto para 2015, ya tenemos el CATUM, pero el presupuesto para el 2015 no está vinculado al plan de desarrollo, ¿verdad? Y eso es lo que abre el espacio para que las decisiones no sean necesariamente técnico-políticas, sino político-partidistas. Se tiene información de que la pobreza en el país ha ido aumentando desde el 2006. En el 2006 se hablaba de un 51%, en el 2011 alrededor de un 59.2%, y se dice que estas cifras se están agudizando todavía más, que no se han reflejado del todo y se han ocultado porque lo que se ha cambiado es la metodología para medir la pobreza. Sumado a eso, también se tiene información de que el tercer quintil de la población, es decir, las capas medias, están perdiendo capacidad adquisitiva, es decir, sus ingresos están siendo cada vez más precarios, con lo cual existe el riesgo de que vayan pasando de esa capa media a formar parte de las personas que están en pobreza. Pareciera ser que quienes discuten y quienes reflexionan y debaten acerca de este presupuesto no están conscientes de esa situación, y precisamente por eso no lo vemos reflejado dentro del presupuesto. ¿Qué opinan? Bueno, tal vez muy en concreto, nosotros enviamos a los jefes de bloque de las diferentes bancadas en el Congreso una serie de sugerencias para convertir el proyecto de presupuesto en algo mucho más técnico y, por cierto, mucho más legítimo frente a la población. Y solo en un vaciado rápido de la información presupuestaria encontramos 1.200 millones de quetzales que pues están destinados a programas y proyectos dentro del presupuesto que tienen o muy bajo impacto en la población o un rasgo clientelar pues completamente notorio. Por el otro lado, lo que encontramos es que si redistribuíamos esos recursos en salud, en educación, en justicia,
podíamos tener presupuestos que no sacrificaran útiles escolares, supervisión escolar, textos, valija didáctica. Bueno, ahí está el problema. Y a eso hay que agregar, y yo creo que también es muy justo decirlo, podemos hacer el mejor presupuesto del mundo, el más efectivo, el más transparente, pero Guatemala tiene una política fiscal débil, así es que aún haciéndolo todo bien, es evidente que el 14% del PIB que representa el presupuesto no da la talla para poder cumplir con los desafíos que mencionamos. Para nosotros es evidente, por ejemplo, que la investigación lo que aborda es la inversión física. Son las condiciones que da el Estado para aquellos pequeños empresarios, medianos empresarios, ¿verdad? Tener accesos al mercado. O sea, según los mapas que nosotros elaboramos, finalmente son las regiones donde la micro, pequeña y mediana empresa es muy numerosa, o sea, tiene mucha presencia, son los lugares donde el Estado ofrece pocas oportunidades para que estos puedan mejorar sus propias condiciones, digamos, mediante su propio esfuerzo, ¿no? O sea, no se está sugiriendo de que se les dé una prebenda a estos grupos, sino que simplemente se les den las condiciones para poder... Pero pareciera al final que tenemos un presupuesto capturado por grupos de interés y el sistema clientelar de que hablaba Jonathan no es exclusivamente solo sectores o empresariales o a poblaciones en particular. Tenemos sectores de contratistas del Estado, de diferentes tipos, sindicatos del Estado que tienen intereses muy particulares para su gremio en particular y no para el bien común en general. ¿Cómo rompemos un esquema así dentro de un presupuesto que está capturado por ese modelo? Mira, digamos, el estudio es independiente de cuánto se asigna o cuánto no se asigna en tema de inversión pública. Lo que nosotros observamos es que puede ser mucho más o puede ser mucho menos, pero no se está distribuyendo de forma equitativa. O sea, Pero parte de la razón de esto, Jonathan, es esto que estábamos hablando ahora, que el criterio para la redistribución no son las necesidades del Estado o de la población, sino que son intereses de grupos, de sindicatos, de gremiales, de organizaciones empresariales. Bueno, en realidad tenemos una política fiscal muy corporativizada, ¿verdad? Cada quien va viendo su pedacito y va intentando garantizar que los recursos se vayan para allí. O, por ejemplo, la discusión sobre las rigideces que tiene el presupuesto, que incluso alguien se encargó de dejar candados constitucionales para elementos que, aunque importantes, como uno podría decir, el deporte federado y sus buenos logros, también dentro de la discusión tendríamos que decir si eso tiene la misma prioridad que debería de tener la lucha contra el hambre o las mejoras en seguridad o en justicia. Es urgente que el país retome la discusión de un acuerdo fiscal, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para volver a encontrar cuáles son los no negociables de la sociedad y por lo tanto de la política fiscal, porque hemos perdido por completo el sentido del quehacer del Estado. Entonces, ante esa pérdida de norte, cualquier cosa es buena. Leyes de promoción de inversión y empleo que lo único que amparan son más privilegios fiscales. Leyes para el deporte de excelencia, pero basadas en no pagar impuestos. Pactos colectivos de trabajo que incluyen incluso seguros privados de salud, cuando ni siquiera hemos hecho el cálculo de cuánto cuesta eso. Y piernas, ¿no? Canastas. Bueno, estamos jugando a hacer piñata con la política fiscal y lo más lamentable es que ningún país se ha desarrollado con una política fiscal que no tiene un norte a seguir. Y ese es el gran reto, creo yo, del próximo año, que es un año electoral en el que las promesas van a estar ahí. Pero no es el próximo año, es ahora, porque la discusión del presupuesto actual es este. Correcto, y pero eso siempre está. En este presupuesto muy probablemente será el presupuesto del primer año de gobierno de la siguiente administración. Sí. Y la discusión o el debate, si lo podemos llamar así, no existe. Sí, no, quizás me refiero que es un muy buen año el año 2015 porque las promesas son el país de las maravillas. Hoy nadie está diciendo qué se va a hacer con el presupuesto. El análisis que nosotros hicimos de los planes de gobierno nos decía que el gobierno actual debió incrementar el presupuesto de 15 puntos del PIB a 18 para cumplir sus compromisos. Iba a quedar en 14. El próximo año todas las propuestas electorales deberían de decirnos cuánto cuesta para saber si solo nos están mintiendo
para ganar el voto o si de verdad hay un plan de nación que se pueda dar seguimiento. Y al final el otro tema es que la deuda pública lo que evidencia es una especie de permiso o los privilegios que el Estado concede a todos los evasores y elusores de impuestos y que al final lo dejan en esta situación de tener un problema de caja, que es lo que justifica la emisión de los bonos del Tesoro. Es decir, mientras estas personas no paguen los impuestos que tengan que pagar y mientras no se amplíe la base tributaria del país, poco vamos a poder hacer para aumentar nuestros niveles de inversión, que según también lo mencionaba el estudio, Guatemala es el peor de los casos a nivel centroamericano, porque hay países como Costa Rica y El Salvador que han mejorado sus niveles de inversión. Sin embargo, Honduras, Nicaragua y Guatemala, que es el peor, pues más bien ha tendido a disminuir ese porcentaje. Gracias a Samuel, gracias a Jonathan por habernos acompañado. Gracias a usted. Los esperamos próximamente seguramente para analizar lo que resulte de este presupuesto, si es que se llega a aprobar un presupuesto o no. Carmen, gusto haber compartido contigo. Muchas gracias, Quique. El gusto es mío. Y vamos ahora a los deportes con Rosario Orellana. Buenas noches. Los espero a las 10 p.m. con Juan Carlos y con Estuardo.